Mesa cargada y de lujo y para todos los gustos tenemos acá, Lo tenemos a Federico Machado, economista. Federico, muchísimas gracias por venir nuevamente. Eduardo Beliboni, referente del Polo Obrero, muy protagonista en estos días de protesta social y los que se vienen, porque están muy disconformes en el frente piquetero. Eduardo, muchas gracias por venir. Muy linda la campera esa, Hay una vieja, un poco sí, cejetista. me dijeron en mi casa, está muy gastada esta campera. Pero hay una reminiscencia ubaldinista. No, ahí. más bien a un motoquero. Motoquero. Ah, Ubaldini además tenía muchas. Sí, y motoquero, ¿qué motoquero te gusta? Rebelde sin causa, la película donde... Eso lo dijiste vos. Yo tengo causas. Vos tenés causa, sos rebelde con causa. Bien. Y por último, Javier Iguacel, ex titular de Vialidad Nacional, protagonista indirecto por estos días, a raíz de la causa que se sustancia contra la actual vicepresidenta. Vamos a estar hablando de eso, intendente de Capitán Sarmiento. Javier, muchísimas gracias por venir, muy amable. También, Buenas noches. secretario. ¿Era Secretaría de Energía en ese momento? Ministro, después Ministro secretaria, sí. Bueno, como ahora. ¿Cómo se siente cuando te pasan de ministro a secretario? Decís, ¿qué macana? ¿Te relegan un poco o no pasa nada? En absoluto. En absoluto. No. Bien. Lo importante es lo que puedas hacer o no. Claro, bien. Vamos a empezar por el PRO, porque comentábamos recién que hubo un almuerzo ahí en la Costanera tratando de ordenar un poco el barco en el PRO, que venía bien, pero Lilita Carrió tiró algunas cosas. Igual también había internas disimuladas, solapadas, La tenemos a Patricia Bullrich, que va como un toro contra Horacio Rodríguez Larreta, quiere ser candidata. Javier Iguacel está embanderado ahí en esa causa. ¿Qué pasó hoy, Javier, en el almuerzo? No estuve, así que muchos detalles no te puedo dar más que lo que saben todos, pero se hacen habitualmente. Sí. La idea es ir discutiendo no solo la coyuntura, sino cómo armar un buen programa de gobierno para resolver la sangría en la que está en la Argentina, ¿no? Poner un torniquete y ganadas las elecciones, tener un buen programa de gobierno. Así que se ha debatido eso, obviamente que ha sido parte de la charla la actualidad con los dichos de Lilita, pero no Sí. tengo datos de Sí. adentro, digamos. Yo te doy un dato de adentro. Se fue molesto Horacio Rodríguez Larreta. Bueno, no sé, no lo vi, no te puedo... Bien. ¿Por bien. qué? Se fue molesto, Hay una... Sirvieron frío el chorizo. Frío ¿qué el pasó? chorizo. Una Sí, cosa hay así. una tensión ahí con Patricia Bullrich y se fue ahí rumiando bajito. No era que estaban todos enojados con Lilita, mirá como si igual... o sea, Sí, al es final Lilita solamente movió un poco las cosas. Bueno, es un poco como el frente de todo también. Unifica el adversario, sí, pero también hay tensiones, claramente, y en la medida de que intenten ser gobierno, se acerquen al poder, esas Más. tensiones se van a potenciar. La escuchamos a Patricia Bullrich, presidenta del PRO. A ver qué decía. Estuvimos discutiendo lo nacional, después hablamos del mapa electoral nacional y de las provincias argentinas y del PRO y de Juntos por el Cambio. ¿Y de Carrió hablaron, Patricia? Dimos por cerrado el episodio. Dimos por cerrado el episodio, decía la ex ministra de Seguridad. ¿Va a ser presidenta de la Nación Patricia Bullrich, Javier Iguacel? Yo creo que sí, que es muy probable. Se está trabajando con un equipo muy grande, con mucha fuerza, con muchas ganas. Y la verdad que cada visita que hacemos, cada recorrido, semana pasada estuvimos en Tres Arroyos, Bahía Blanca, Punta Alta, y la cercanía de la gente, las ganas de salir de esto y la visión de que hay alguien con coraje, como dicen muchas Sí. mujeres, con ovarios, para tomar las medidas que hay que tomar, dar vuelta a esto como una media, porque realmente, si seguimos haciendo siempre lo mismo como hace 70 años, Sí. no vamos a obtener resultados distintos. Y hay que hacer cosas distintas y hay que tener coraje para llevarlas adelante, rápido, en forma eficiente, corrigiendo los errores de los 4 años que nos tocó como primer tiempo de gobierno. Y ella tiene esa actitud. Bien, vamos a volver con Iguacel, pero vamos con Beliboni. Beliboni un poquito. Semana muy cargada de protesta social, Eduardo. Hubo, sin embargo, un aliciente ahí, el bono de 7.000 y pico de pesos, 7.000 pesos, un poco menos para algunos casos. Para los jubilados no alcanza eso. ¿Qué están reclamando desde el Polo Obrero? Mira, el principal reclamo que ya tiene bastante tiempo es el problema de la creación de trabajo genuino. Sin eso, todo lo demás son parches, algunos más chicos, algunos más grandes. El de los jubilados ha sido muy chico. 7.000 pesos si lo dividís en un mes, en menos de medio kilo de pan.
Es muy poco. Sobre todo para las jubilaciones mínimas. La Medio jubilación kilo de mínima, pan por día, decís. claro, la jubilación mínima en la Argentina es un escándalo. Es decir, yo no sé cómo los centrales sindicales, la CGT, la CTA, no tienen en agenda que hay que reclamar un aumento para los jubilados de emergencia urgente. Sí. Son 45.000 pesos, algunos menos inclusive, 38.000, 37.000 pesos, que claramente no se puede vivir. Y hay gente que no tiene la posibilidad, son jubilados, han pasado a una categoría en la que no pueden salir a buscar una changa, como puede hacer a lo mejor un joven, y lamentablemente los tenemos en la puerta de los comedores populares, los jubilados. Eso es ya el extremo, ¿no? Que la persona que laburó toda la vida esté yendo a un comedor popular. Entonces, es muy... Mirá, tuvimos una reunión el día de la movilización con el director de Asuntos Institucionales del Ministerio de Economía. Me asombró porque parecía una persona que había, un grupo que había asumido recién un gobierno. El gobierno tiene 2 años y medio, es decir, recién asumió Massa. Bueno, pero Massa hace 2 años y medio que está en el gobierno. No puede decir que no sabe lo que ocurre o que no tiene un diagnóstico, porque si no es una enorme irresponsabilidad asumir un ministerio. Entonces no tiene pensado, así nos dijo este funcionario, nada por ahora en la cuestión social. Sí. De lo único que habló en su asunción sobre los programas sociales, por ejemplo, es de la auditoría. Nosotros no tenemos ningún problema con la auditoría, que hagan todas las auditorías que quieran hacer, pero es claro que el problema del hambre, de la pobreza en la Argentina, de la indigencia, no se va a resolver Eduardo, con la acá auditoría. estuvo hace unos días el viceministro de Desarrollo Social y dijo precisamente sobre vos, hay aprovechamiento político, digamos. O sea, ¿vos qué respuesta tenés para eso? Que él es un dirigente político. Es decir, está ahí porque es dirigente político. Sí. Él también, digamos, es un dirigente político. Yo soy un dirigente político y social, por supuesto, no lo negué nunca. ¿Qué quiere decir aprovechamiento político? Y también dijo que era desmesurada la protesta. Mirá, ahí se comentó mucho esto de desmesurada. Sí. Desmesurada la pobreza en la Argentina. Desmesurado es que una persona tenga que vivir de un programa social de 22.000 pesos. Yo no quiero discutir con funcionarios que no están presentes, pero yo creo que el Ministerio de Desarrollo Social no está haciendo bien su trabajo. Sí. Por ejemplo, no llega la comida a los comedores populares como debería llegar. Esa es una tarea de la que se debería ocupar y después, si se ocupa de eso, si llega la asistencia, si mejora el trabajo, si se resuelven los problemas, ningún aprovechador como yo podría hacer nada. Sí. Entonces no importan los aprovechadores, importa el desastre que hay en este gobierno, el desastre que hay en la economía, el desastre que hay para muchísimas familias que no tienen para comer. No. Eso dijo Aguilera anteayer aquí. ¿Sabés quién lo dijo también? Mirá qué coincidencia, Stanley. Cuando también acampamos Carolina el 9 de julio. ¿Carolina o Mark? Ahora tenés que aclarar, porque el embajador de los Estados Unidos está muy activo en la Argentina. Y se llama Stanley también. También. Como el banquero. El banquero era, es el papá de Carolina. Claro. Exactamente. Sí. Bueno, también Carolina Stanley dijo que el problema era que yo iba a ser candidato en las elecciones del 2019. Bueno, no fui candidato en las elecciones del 2019. Es decir, se equivocó un ministro de Desarrollo Social. Y acá te comprometés a que no vas a hacer. ¿Cómo? Te comprometés a que no vas a ser candidato. Pero por supuesto, yo soy parte del Frente de Izquierda y del Partido Obrero, donde ya tenemos muchos candidatos. Inclusive... No niegues esa posibilidad, Eduardo, porque no es ilegal, entiendo yo, que seas candidato. Me parece. Ahora revisamos el Código Penal. A ver si lo es. Bueno, no, a lo mejor para algunos sí es ilegal que yo sea candidato, no que en general seamos candidatos, pero no está en mi intención ni mi idea porque estamos cumpliendo otro papel, otra función y hay muy buenos candidatos en el Partido Obrero. Néstor Pitrola, Gabriel Solano, Romina del Pla, no hace falta. Sí. Cada uno cumple un papel, un rol. Yo creo que los dirigentes sociales y sindicales hoy tienen una enorme tarea. Y además hablar de las elecciones ahora me parece un despropósito. Recién hablaban de candidatos. Falta mucho para las elecciones, la gente tiene que comer el mes que viene. Y hay mucha gente que no sabe y no tiene trabajo y no tiene posibilidades. Entonces hablar hoy de elecciones me parece una barbaridad, falta mucho tiempo y hay muchas necesidades insatisfechas. Está claro. Federico, estamos cumpliendo 10 días de la Mazzaneta, del Massa Time, del ciclo del nuevo superministro que trajo cierta estabilidad, bastante estabilidad en el frente de todo, muy convulsionado venía, al menos, pero hagamos una evaluación más económica que política. ¿Qué mirada respecto a estos 10 días de Massa que parecen 2 siglos? Bueno, desde el punto de vista de nuestro observatorio, Massa viene evidentemente a intentar, por un lado, profundizar, si se quiere, el programa económico que ya tenía el Frente de Todos, es decir, no hemos visto un cambio drástico en la orientación económica, pero con mucho más respaldo político, ¿no? Es decir, poder llevar adelante ciertas medidas que se venían preanunciando, que se venían intentando llevar adelante,
pero que en las discusiones internas de la coalición no habían podido llevarse adelante con la contundencia necesaria, ¿no?, para revertir la situación que vivimos. En ese sentido, hubo varios anuncios, sabemos, los primeros días y luego el anuncio de los jubilados el día de ayer, que creo que muestran un sendero dentro de todo, que es correcto, pero me parece que le falta bastante profundidad y que le falta bastante detalle para poder generar realmente una situación de estabilidad económica, ¿no? Decir, bueno, se ha estabilizado políticamente la situación, me parece que económicamente todavía estamos en una gran inestabilidad. ¿Qué le falta? Bueno, en nuestro punto de vista, la cuestión fiscal se anunció que se va a cumplir con la meta del déficit del 2.5, ¿verdad? Eso obviamente sería positivo que eso pueda alcanzarse, pero no pareciera, hoy en día por lo menos con las medidas anunciadas hasta ahora, No con llega. la implementación de subsidios, no pareciera llegar. ¿Por qué no pareciera llegar? Porque se están tomando medidas sociales que son súper necesarias, un aumento de los jubilados evidentemente es una medida muy necesaria y muy justa y que tiene que tomarse, pero se están tomando medidas fiscales, por ahora al menos, para respaldar ese aumento de gasto, ¿no? Es decir, si no se toman ciertas medidas en términos impositivos, o bueno, este adelanto de ganancia del que se habla, o que se mueva el proyecto de impuesto a la renta inesperada, es muy difícil pensar que se financie un incremento extra a las jubilaciones como el que se anunció, sin que eso impacte en el déficit. Y por otro lado, por el lado cambiario, las medidas anunciadas hasta ahora nos parece que son bastante insuficientes, sobre todo en una situación donde las reservas siguen cayendo día a día, ¿no? Recién los últimos 3 días el Banco Central no vendió reservas en el mercado cambiario. Son insuficientes para el mercado, son insuficientes para los pobres, son insuficientes para el campo. ¿A quién le alcanza entonces? Bueno, yo creo que ahí hay un problema que viene con Massa, que tiene que ver con que Massa quiere ser al mismo tiempo candidato a presidente en campaña y quiere ser al mismo tiempo ministro del ajuste. Sí. Y es justamente los dos roles opuestos en la política, ¿no? La persona que tiene que ser la más querida y la persona que termina siendo la más odiada, ¿no? Si se quiere, en el panorama político. Entonces hay una contradicción ahí que tendrá que resolver. Es interesante. Javier, ¿cómo viste estos primeros 10 días de Massa? Mira, yo no creo nada en Massa, no creo nada en Alberto Fernández. Porque siempre ha dicho una cosa, ha dicho otra, digamos, cambió tantas veces. ¿Qué dijo? ¿Que iba a echar a todos los ñuques de la cámpora? Sí. Bueno, que tome esa medida empezamos a creer un poquito. Cambió el discurso, me parece, Iguacel. 20.000 veces. Después de 2019, cuando entró al frente de todos. Demasiado. Me da la impresión que ahí dijo, ya no los persigo más. Pero digo, eso... Pero usted junto también hubo algunos que cambiaron. Carrió decía, Macri es mi límite, moralmente no lo puedo... Mucho antes de integrar Macri juntos. lo llevó a Massa a la primera gira del G20. También es cierto. Sí, pero lo de Carrió fue mucho antes de conformar Juntos por el Cambio y de conocerlo a Macri, por prejuicios. Sí. Cosa que hay que eliminar antes de conocer a alguien, tener prejuicios bastante negativos. Y lo de Massa fue tratar de mostrar que podía haber una convivencia sana con la oposición, cosa que se demostró que no se puede. 14 toneladas de piedra. Recién hablaban de que es justo hacer los aumentos de jubilaciones. Lo justo, republicano, sería cumplir la ley. Vivimos con una emergencia económica desde el día que este gobierno asumió, para que las decisiones son todas autoritarias. Es una dictadura. El presidente o el ministro de Economía dice subo, bajo, subo, bajo. Si hay una ley que dice como es la movilidad jubilatoria, una mejor incluso hubiese sido la que se cayó por las 14 toneladas de piedras. Pero 14 toneladas de piedras que el propio Massa fogoneaba en el día de la discusión, Pero y que hoy estarían ganando 30% más. Fíjate cuando Polo Obrero y digamos todo el movimiento, si se quiere, de izquierda, lo acusó a López Murphy bajar el 11% a los jubilados como una medida de ajuste general de la Argentina, y hoy le está bajando el 30%. Ahora lo reconocen, pero es el 30% la diferencia. Y yo creo que el principal problema es un paradigma. A ver. 2. Una es roban pero hacen, que se instaló en la década del 90. Bueno, ahora con la causa vialidad, yo creo que podemos dar vuelta a la página de eso porque es nefasto. La corrupción argentina es nefasta. Llega a todos lados, es un cáncer en metástasis. Y la segunda, y tiene que ver con lo económico, es un concepto de que hay que combatir la pobreza. Yo me pregunto, ¿qué es la pobreza? ¿Qué? Es la falta. A ver. Falta, escasez, inexistencia. ¿Vos podés combatir algo que no existe? ¿Podés combatir algo que falta? No, ¿qué tenés que hacer? Crear. Sí. Para evitar de que no haya algo, tenés que crear algo. ¿Y entonces? ¿Qué hay que hacer? Hay que crear riqueza. Sí. ¿Qué es crear riqueza? Es crear trabajo, crear producción. No te puedes pelear con el que produce. Tenés que tratar de unir el mundo de los trabajadores con el mundo de los empleadores, de los empresarios,
como ordenador social, producir, trabajar. Sí. Cuando me dice, che, falta, hay que ir a darle comida a los comedores escolares. Mucho más prioritario que eso es hacer que haya emprendimientos que generen trabajo y den trabajo. Sí. Porque entonces no va a depender de ningún dirigente social la comida de todos los días. Mientras tanto, los Es chicos en libertad. los colegios comen. En el colegio comen los chicos. Por eso, hay que Los darle colegios- mientras los chicos comen en el colegio. Sí, señor. En todos los colegios los chicos tienen desayuno, almuerzo y merienda. Después, si vos me preguntás, me decís, y la verdad que lo que le están dando en Loma de Zamora es paupérrimo, sí, pero eso por corrupción y por mala gestión. Porque lo que llega a cada municipio, soy intendente, Sí. lo que llega como sabe es suficiente para que coman excelente. Excelente. Y es por alumno lo que llega. Dijiste muchísimas cosas, Javier, muchas ventanas, pero dijiste, es una dictadura. Es fuerte decir que el gobierno es una dictadura. ¿A qué te referís? Y te ejemplo, vos tenés una ley que, en energía, por ejemplo, la ley exige organismos independientes y descentralizados del poder para la regulación, en este caso las tarifas que tanta discusión, Enargas y el ENRE. Sí, Esos organismos tienen que conformarse por cargos concursados que duran 5 años. Eso se hizo, lo hicimos en la gestión del presidente Macri, porque ya lo habían volteado durante Néstor Kirchner, que también ofició como una dictadura todo con la ley de emergencia económica, decidiéndolo una persona. Se conformaron los directorios de estos Sí. dos organismos para que funcionen con personas competentes, sí, concursadas, Sí. la dieron de baja y pusieron políticos, digamos, políticos que no tienen idea de energía. Bernal es un biólogo. ¿Cuándo hizo algo? Federico Bernal. Federico Bernal, y ahora está de secretario de Hidrocarburos. En su vida se subió a un equipo petrolero. Yo trabajé 20 años en la industria. está bien. O sea, Javier, es pero conceptual. una irregularidad institucional de ese tipo no califica para que vos digas es una dictadura. Porque Laura Alonso, por ejemplo, en la Oficina Sí. Anticorrupción, el requisito era que fuera abogada. Ella no era abogada y sin embargo fue nombrada ahí. Y a mí no me da para decir que el gobierno de Macri era una dictadura por eso. Sí, pero son dos cosas distintas. Por un lado, ¿cómo puedes calificar la aptitud o calidad, o no sabía que tenía que ser abogada? La verdad que desconozco si es así. Es así. Era así. Está bien, pero ahí es poder del Ejecutivo nombrar ese cargo. En el caso este, es cumpliendo dar de los baja una ley, requisitos. es dar, ¿qué hacía? ¿Qué significa dictadura? Porque nosotros lo asociamos con A ver. la represión. Existía en la época de los romanos y la dictadura era darle el control y el poder Sí. al César para que tomara decisiones unilaterales sin los organismos Sí. descentralizados, o el Congreso en ese caso, no tenía todos los senadores. Esto es lo que tenemos hoy, es una persona que decide todo. Pero No tendría ¿a que decidir vos él. te parece Hay una ley. que es un gobierno tan poderoso, Javier? Yo Eso es veo otra lo cosa. contrario. Yo También- veo un bueno, gobierno completamente también débil Nerón- al que le cuesta todo. Bueno, está bueno. No puede ni poner al jefe de los fiscales, no pudo ni sacar a un fiscal que no le Eso gustaba. es otra cosa, no tiene poder social, entonces no logra que poder generar medidas efectivas. Nerón también era dictador de Roma y fue un desastre, prendió fuego, Sí. el fuego de Roma, como lo está prendiendo Alberto Fernández, más o menos similar. Sí. Eh, Pero dictadura por el tema de los Tam- cargos, del control. Y... no son los cargos. A ver. Es anular la ley Sí, para que alguien tome decisiones con la ley anulada. sí, Es eso. Argentina tiene una ley del gas. sí. La ley dice exactamente cómo se regulan las tarifas. No hay nadie que tenga que decir, si subo 20, hago 20, bajo, cambio. Está desde el 91. Hasta el 2002 funcionó perfecto. Sí. Nadie hablaba de las tarifas, no era un problema en la Argentina, no faltaba Sí. y no había nadie que tuviera que tomar decisiones. Sí. Néstor Kirchner dio de baja la ley de emergencia económica, decisión total del ministro, de este caso de Economía. Llegamos donde llegamos, decidiendo por afuera la ley. Recién en el 2018 logramos salir de eso. Sí. 2 años, 18-19, de funcionamiento pleno de la ley, de vuelta salimos a la ley. Queriendo alguien que toma saltearse decisión. en ese momento las auditorías, las convocatorias a la exposición pública, después un fallo. Eso de es la falso. Corte. No, ¿Por qué? A porque ver. cuando en el 2018 Sí, se decidió de baja la ley de emergencia económica y comenzamos a trabajar con la ley del gas, se hicieron todas las audiencias públicas y se hizo todo el proceso conforme a la ley, porque yo estuve ahí y el gas en ese hubo un momento... fallo de Pero fue anterior, anterior fue a en la- la gestión Aranguren y fue precisamente por no haber hecho esas audiencias que la Corte voltea los primeros tarifazos y por eso después se cumple con las audiencias. fíjate No fue la idea original. No, porque estamos todavía en emergencia económica. Todavía
funcionábamos igual que en el periodo anterior. Cuando se cae la ley de emergencia económica es donde entra en vigencia eso y se aplicó perfectamente, conforme a derecho. Beli Boni, ¿coincidís con Iguacel que dice dictadura? No coincido con las características que menciona. Acá lo que hay en la Argentina, no de ahora, no con este gobierno, con el anterior y el anterior, si queremos hablar de dictadura, hay una dictadura del capital. Bien. Que aplica su ley a rajatabla, que empuja todas las decisiones de los gobiernos en servicio de obtener una mayor ganancia. Hay una dictadura del capital sin ninguna duda. El mundo en general vive así, Eduardo. Bueno, por eso, y así le va al mundo. Y así le va al mundo, te quiero decir. Me encantaría que no fuera como Australia. No le está yendo bien al mundo. Me encantaría que no fuera como Australia. Por eso, yo lo dejé hablar. O como Irlanda. Permítame hablar. No, le está yendo muy mal al mundo. Es más, en el centro de Europa estamos por tener una tercera guerra mundial. Y se agrava la situación cada vez más. Sí. Hay incidentes también, o posibilidades de incidentes muy graves en la frontera con China. O en China con Taiwán. Sí. Es decir, estamos... ¿Y por qué ocurre eso? Por las tensiones económicas que hay. Sí. Por la enorme tensión económica que genera el capital. Sin embargo, no es que el capital está en un momento en el que está siendo combatido por los trabajadores. No hay un proceso de huelga general. Sí. El capital arbitra absolutamente todas las leyes en el país. Pero Eduardo, los trabajadores trabajan dentro del régimen capitalista. Y claro que sí, por supuesto. O sea, no tienen el objetivo de implosionar el régimen capitalista. ¿Quién dijo que tienen? Yo no dije eso. Yo estoy diciendo cuál es la crisis capitalista que tenemos. Porque acá, mirá, vamos a la Argentina. A ver. Vamos a la Argentina a ver cómo actuamos en los últimos años en la Argentina. Todas las leyes que se votaron, el gobierno de Macri y este gobierno, tuvieron la intención de salvar al capital. Cuando se pide un préstamo es para salvar al capital y cuando se lo dice que se lo va a pagar entre los dos partidos mayoritarios en el Parlamento dicen acordamos en que hay que pagar esa deuda. Sí. ¿Para salvar a quién? ¿A los jubilados o a los trabajadores? De ninguna manera. Para salvar el capital. Sí. Y en este caso, en muchos casos al capital financiero. Sí. Es decir, al capital más especulativo y más negativo que tiene el desarrollo capitalista en el mundo, que es el capital financiero concentrado que hace negocios exclusivamente con la especulación financiera. Entiendo que ahí hay una mirada de que es un mal menor en todo caso, que entrar en un default sería más perjudicial incluso para los trabajadores, para los jubilados. Pero ¿quién dice eso? Digamos, nosotros hicimos hasta ahora 17, 18 acuerdos con el Fondo Monetario Internacional. Sí, no más. En Argentina 22. 22. Todos salieron mal. Todos salieron bien, ¿no? ¿Cómo bien? Salieron todos mal. Sí, mal. Y tenemos hoy... Es que cuando vas al fondo, Eduardo, es porque está boqueando. Y tenemos hoy, con el gobierno de Macri, con este gobierno, un crecimiento de la pobreza astronómico. Astronómico. Después, cuando yo era chico, y vos no, porque sos más joven, pero cuando yo era chico, no existía casi la pobreza. El nivel de pobreza es del 4%. Es cierto. El capitalismo evolucionó y tenemos 50% de pobreza. ¿Gobernó alguna otra cosa que no fuera capitalismo en este país? Por supuesto. Durante los últimos 50 años. Nunca gobernó. ¿Qué gobernó? ¿Quién gobernó? Javier. Gobernaron los capitalistas y mucho más en el gobierno de Macri. En el que tuvieron, y además pedían más. Digamos, pedían inclusive, como piden ahora, más leyes a favor de los capitalistas, menos derechos para los trabajadores. Bueno, el máximo exponente de esto es este muchacho Milei, que dice acá la libertad del zorro en el gallinero, lo mejor que nos puede pasar, y si no tenés para comer, vende un brazo. Bien. Javier, vos decías, querías meter que en realidad sí hubo régimen no capitalista en la Argentina. Pero si desde el 45 fue que gobierna y controla el Senado y todos los factores de poder del peronismo, que su canción máxima es combatiendo el capital. Sí. En definitiva, todas las normas y las leyes que se han ido sacando y sucediendo combaten el capital. Sí. En el relato y en la práctica, lo cual me cuesta entender qué es el capital, digo la verdad, porque sí, también el factor de ahorro, de inversión, depende cómo lo vean. Mucha gente lo ve negativamente, como Eduardo, con una mirada quizás desde la patria financiera o el nombre que tenga, y muchos otros, los que lo han comprendido mejor, lo han entendido, como países que nombraba recién, Irlanda, Australia, Canadá, países que se han desarrollado muy bien, que han sabido coordinar los buenos factores del capital con los buenos factores del trabajo, la gente, las empresas, lo que decía antes. No hay una cosa mala en sí misma si uno logra que eso funcione para la gente. Y hay países que lo han hecho. Vos me decís, bueno, ¿cómo se hace para crear riqueza? Estamos discutiendo todo el tiempo el régimen laboral, ¿no? Y qué hay que hacer. Nosotros tenemos un sistema que expulsa a los trabajadores. Los expulsa, les es muy difícil. Mira, recorro todo lado, de Villa Inflamable en Avellaneda
Paligua en Bahía Blanca, para poner dos extremos, interior con urbano, pobreza digamos, extrema, como puede ser Villa Inflamable, a un barrio rico de una ciudad importante de la provincia, ¿no? Y en general cualquier persona, aunque tenga 0 empleados, un empleado emprendedor, dice, yo no tomo a alguien ni loco. ¿Y por qué? Una persona haciendo ventanas, haciendo carpintería de ventanas, trabaja sola, hacía, atendía y vendía todo. Mire, yo tuve 2 o 3 empleados, no lo hago más, ¿por qué? Por la industria del juicio. Yo acá hay un aparato que nada tiene que ver con el capitalismo, que son los que dicen defender a los trabajadores, que los expulsan porque le hacen juicios a los emprendedores que después les prohíben, le hacen prohibitivo tomar a alguien, porque si toman a alguien y le va mal, y le hacen el juicio y le cae uno de estos caranchos, terminan perdiendo su casa, su negocio. Y no es uno, cantidad. Está bien. Cantidad. Javier, un gobierno puede tener una relación tensionada con el capital, con los empresarios, friccionada, y no necesariamente ser no capitalista. Bueno, me parece que eso es un poco la situación precisamente que vive este gobierno. Yo creo, voy a ser un poco menos estridente en mis definiciones. Creo que ni es una dictadura del Estado, donde siguen funcionando todos los poderes constitucionales, ni tampoco es una dictadura del capital. Sí me parece que estamos en una situación donde el Estado está muy debilitado en términos de que hoy el Estado depende de que los bancos sostengan la política fiscal mediante el financiamiento, ¿verdad? Por ende, tenemos que estar generando estos canjes, estas renovaciones de deuda permanentemente, ofreciendo cada vez mayores intereses para que los bancos puedan financiar el Estado. Por otro lado, dependemos del campo, de que liquide las divisas, tenemos que juntarnos, ofrecerles incentivos, etcétera. Y por otro lado, una dependencia muy fuerte del FMI y del capital financiero internacional. Me parece que en esas situaciones en las cuales el Estado actualmente, por más de que creo que la doctrina del peronismo reconoce que el capitalismo es el mejor sistema para producir bienes, pero no el mejor para distribuir. Con lo cual tiene que ver con eso un poco la doctrina Eduardo del se agarraba la cabeza cuando te decían que el peronismo era anticapitalista, dijiste, no, chau, varias competidor. cosas. Vamos a empezar por el final. No, porque me llamó la atención que los bancos financian al Estado. Es exactamente al revés. Es el Estado el que está financiando los bancos. Es el que salvó a los bancos con Macri, lo dijo Macri. Tuvimos que darle la plata de la deuda externa a los bancos porque le prometimos algo que no le pudimos cumplir. ¿No lo dijo Macri o yo escuché mal? Bueno, es exactamente al revés. Usaron parte de y ahora hay una emisión de LELIQ con un interés altísimo que es un enorme negocio para los bancos. Es escandaloso. Es más, cuando hubo quiebras de bancos internacionales, mundiales, 2008. Los estados los salieron a exacto. Es exactamente al revés. Por eso digo que el capital es cada vez más parasitario. Bien. Es exactamente al revés. Para ir al peronismo. El peronismo puso en la marcha peronista, combatiendo el capital en el 45, y en el 47 lo borró. Dijo, uy, nos equivocamos. Hizo capitalismo toda la vida, por favor. ¿Qué ley anticapitalista votó el peronismo? Al revés. La justicia social es un concepto que claramente de lo que habla es que el capital y el trabajo pueden armonizar, nunca combatir el capital. No, pero el problema del capitalismo es que ha llegado un momento, un agotamiento histórico de las posibilidades de reproducir el capital en términos de beneficio para la humanidad. En una época lo fue, hoy ya no lo es. Hoy ya la asociación, inclusive con el capital financiero internacional, con el capital financiero, ha involucrado una masa de capital que hace caer la tasa de ganancia. Déjame explicar este fenómeno. 2 minutos. La caída de la tasa de ganancia no tiene arreglo en el mundo. En la Argentina, por ejemplo, hay una huelga de inversiones. Dice, no, yo no invierto. Por lo que decía recién el señor. No, yo quiero que las leyes me favorezcan todas a mí. Que si un empleado no le pago, lo superexploto, no me puede hacer. Yo no dije eso, perdón. Sí, no, porque ese argumento. Yo digo eso. Bueno, pero yo no lo dije. Por eso, yo lo digo. Son dos cosas distintas. Una cosa es que haya justicia. No, ¿qué justicia? Y otra cosa es que haya se han inventado caranchos que se abusan de la gente. No se abusan de la gente. Los que se abusan de la gente son los patrones. Los derechos de los que trabajadores toman, se pueden permanentemente hay tanta forma manejar. de contratación en la Argentina de parte de las patronales que van a desaparecer los juicios laborales. Porque vos tenés, un tipo agarra a un empleado y para no ponerlo bajo convenio, lo hace monotributista de A o B, categoría A o B. Paga 2 mangos. O si no, contrato por 3 meses, por 5 meses, por 6 meses, lo hace inmediatamente sin indemnización. Eso no lo hace el sector privado. Lo hace el sector privado. Eso lo hace el Estado. Y lo hacen además el trabajo no registrado. El trabajo está lleno. Mirá, nosotros no tenemos ningún problema con las auditorías. Lo reitero y lo digo y lo vuelvo a repetir. Mañana, cuando quieran, mañana, domingo los esperamos. No hay ningún problema. ¿Cuándo se auditan? No, mañana, el domingo, todos los días. Quiero decir, ¿cuándo auditan el Ministerio de Trabajo? ¿Cuándo empieza a auditar los talleres clandestinos que está lleno con gente que trabaja
no registrada o en negro, como se llama vulgarmente. No hay ninguna auditoría. Eduardo, una consulta. Javier, le hago. a ver. Sí, Vale. no, una pregunta. ¿Cómo no? Usted dijo que no era funcionario. ¿Yo? Sí, no es funcionario. No, no. Es Nunca lo dirigente fui. político, no es empresario y no es trabajador. Yo ¿De qué- soy de- trabajador, nunca fui qué? empresario, porque entiendo ¿Dónde? que la ganancia capitalista sale del trabajador, no ¿De- como dijo de- usted, de qué? que sale de la inversión. No, yo no dije eso, sale de al la con- sale explotación del tra- capitalista. No, Se llama plusvalía, y eso hace muchos años nadie pudo demostrar que no es así. Yo no dije- sale del no, plusvalor que le saca cada empresario a cada trabajador. Yo dijo justamente eso, digo, el trabajo, digamos, la riqueza sale del trabajo. Claro. Lo dije. No Lo sale. comparto con usted. Bueno, la pregunta se está es... acercando al marxismo. De a poco, muy de a poco, me parece. porque que la riqueza se produzca con el trabajo y no con los planes. Sí. Lógico. Y por eso El tenemos que trabajo salir es el del productor plan. de la riqueza. Hay alguien que se la apropia. Se llama capitalista. Bueno, ahí en eso no coincidimos, Claro, pero... por eso es de a poco. Y menos en el mundo de hoy, Vamos menos en el mundo de hoy, donde hay tantos emprendedores que han salido de la nada misma y han logrado crecer. Las multinacionales no son emprendedores. Los que dominan el mundo son las multinacionales. Te pongo No, un ejemplo. no un tipo que hace cerveza en Palermo. Eduardo, por favor. Pero la pregunta era, ver, ¿trabajador en qué dale. rubro? ¿En dónde trabajas? Yo fui metalúrgico, Ahora. ferroviario, Ahora. ahora soy electricista. Electricista autónomo. Personal, sí, autónomo, o sea, monotributista. Monotributista autónomo. ¿Y quién te explota? No, a mí nadie. Y bueno, Me entonces, autoexploto y eso para es lo que poder vivir. Tenemos que conseguir muchas. No, te autoexplotás no, porque Pero eso es trabajar no anterior explotás. al capitalismo. Eso eran los artesanos previo al capitalismo. Esa etapa la superó y la humanidad tiene que superar otra etapa que es la del capitalismo. No puede ser la estación terminal de la humanidad del capitalismo. Como se superó el feudalismo, hay Cambiémosle que el superar nombre, el capitalismo. cambiémosle el nombre. que dice. Pero Eduardo, hay una cosa. Vos decís, bueno, en Argentina el capitalismo genera pobreza. Hay un montón de países En el mundo. capitalistas que tienen cero pobreza. No, pero... Y funciona, digamos. no es que no ¿Y funciona cuántos así. tenés, y cuántos millones de personas tenés que hoy no comen? Con la sobreabundancia de comida. ¿Qué tipo de ¿Pero dónde? crisis ¿En tenemos? Argentina o en otro lugar? el mundo. ¿Qué tipo de crisis tenemos en el mundo? Una crisis de sobreabundancia. Sobran los De productos. distribución. Yo estoy de acuerdo con vos en eso. Sobran los productos. Sí. ¿Y por qué hay gente que se muere de hambre? Bueno, pero eso no ¿Por es qué? por decir- Pero eso ¿Cómo es que no? porque el Estado regula mal. No, el Estado no regula. El Estado al revés, claro, regula mal. Regula mal al servicio de mantener esa situación y agravarla. Como por ejemplo ocurre en este país. Yo creo que- va a haber un ajuste contra quién. En Argentina ¿Contra los que tenemos- se la llevaron? No, contra los trabajadores. A ver, Javier, sí. Tenemos un problema mucho más básico, pero mucho más básico que la discusión del capitalismo, etcétera, que es la corrupción. ¿Qué es la corrupción? La corrupción es un cáncer, se ha metido en todos lados. Si está el debate de los planes, porque quizás no sea tu caso, pero yo lo he visto, porque me lo dijeron gente que tiene un plan. A mí me sacan un porcentaje, me obligan a hacer tal cosa. Pero eso es la Que- corrupción en la Argentina. Hay gente que dice que tiene La un corrupción comedor, es la hay obra gente que pública. dice... No, La está corrupción bueno es ni la obra hablar. pública. Yo la denuncié. Hace 50 Sí, años la obra señor, pública es un desastre. tenés razón. Yo le puse la firma. Esa es la corrupción. Yo le puse la firma. Es más, denuncié en función que yo había llevado. Y vinieron a denunciarme que estaba coimeando, le pusimos cámara oculta, era verdad, lo echamos y lo denunciamos. 12 denuncias. Ahora está muy en boga la de Vialidad Nacional, por la Sí. cual hemos llegado. Yo creo que puede ser una vuelta de página. Es cierto, pero por eso digo que es una metástasis. No creo, ¿eh? No va a ese, pasar nada. ese debe ser el tumor más Le hago un grande. pronóstico, como le hice hace muchos años en un programa de televisión sobre la corrupción en Brasil. Sí. Odebrecht. En la Argentina no va a pasar nada. Y no hubo, no llegó acá la crisis de Odebrecht, la de brasileña. Hubo no varias impactó acá. causas y hasta no ahora pasó hay procesamientos, nada. no hay un solo proceso enviado. No va a pasar nada porque Bueno, están todos metidos. trabajemos para que pase. Están todos metidos en Yo lo creo que mismo. tenemos que trabajar para que eso cambie. Sí, claro, por supuesto. Es clave hacerlo. Es Pero clave, es en serio. inherente al régimen social. Quiero decir, la cartelización, la corrupción inherente a esa cartelización, porque ahí es donde se viene que los precios no son los precios del mercado, sino son los precios que arma el cartel, y entonces después viene la corrupción con los funcionarios para que no digan que es cartelización, para que no se apliquen leyes vigentes. Vamos Bien. a hablar de leyes, las leyes de desabastecimiento. Sí. No se aplican nunca. Ahora, Federico, esto es un poco un juego, ¿no? De tener que aprender. En esta situación actual, ¿qué nivel de inflación ves para fin de año? O sea, si se cumple lo que Massa dice, que es julio dio esto, agosto va a dar un punto y medio por abajo y después veremos. ¿Qué estás viendo vos ahí? Mira, desde el punto de vista del observatorio nuestro, la inflación de julio no va a ser particularmente excepcional. Es decir, vemos una situación en la que agosto y septiembre van a seguir en estos niveles de inflación. Ah, mirá. Que esto tiene que ver sobre todo con que hubo previamente, en los 3 meses previos, una gigantesca creación de dinero. ¿Pero vos decís que va a dar arriba del 7 también agosto y septiembre? Nosotros vemos esa proyección, sí. Y Entonces creemos tenés más que de 100 de Entonces, inflación. para fin de año Renú es muy pierde probable su que superemos el apuesta. guarismo Más del de 100% de inflación. para fin de año. 100% de inflación para fin de año. Es muy probable. Obviamente que ahí hay varios factores que pueden incidir. Sí.
negativamente puede incidir el hecho de que se dé una devaluación, ya sea por decisión del gobierno o impuesta por el mercado, con lo cual el 100 nos va a quedar muy corto. Mirá vos. O bueno, obviamente la posibilidad de que se implemente un plan de estabilización que recién ahora han mostrado ciertas señales, pero suponiendo, bueno, que logre cumplirse el tema del déficit, que logre cumplirse el tema de reducir la emisión, que logre implementarse un programa de precios que realmente el Estado pueda controlar, que hasta ahora este gobierno viene siendo bastante flojo en ese ámbito, ¿no? En los programas de precios cuidados y demás, y que logre además acumular divisas en el Banco Central, que quizá la variable más crítica de este momento, porque es donde está más surgido el gobierno. Bueno, se dan esos 4 factores y yo te digo, te cambia la proyección. Con el escenario de hoy vemos una inflación de agosto y septiembre por encima del 7%, y bueno, a partir de octubre, noviembre quizá pueda empezar a bajar. Lo último, Federico, y es ciencia ficción, pero si este año termina con 100, con el frenazo a la emisión que le están metiendo, el año que viene, que es un año electoral, es ciencia ficción, pero digo, va a estar por ahí. Nostradamus, si sabe la inflación de Bueno, digo, si este año termina con 100, ¿cuánto va a ser el año? Lo que pasa es que hay que pensar también que las medidas no impactan inmediatamente, ¿no? Es decir, la gran emisión que hubo en noviembre y diciembre se empezó a ver a partir de febrero o marzo durante este año, que además se tuvo la guerra, bueno, y demás. Entonces, yo te digo, lo que fue junio, julio, que estuvo la crisis de los bonos atados a la inflación y demás, el salto del dólar CCL que pasó de 200 a 300. Va a impactar recién en agosto, septiembre. Por ende, creo que las medidas que tome ahora Massa van a empezar a impactar en diciembre. Entonces, quizás sí, quizás vamos a un año de menor inflación el año que viene si todo sale bien. Bueno, a ver si el plan llegar al Mundial, vos decís que recién en diciembre se va a ver. Pero perdón, el gobierno está haciendo un ajuste para bajar la inflación, ¿estamos de acuerdo ahí? Estamos de acuerdo. Entonces, no sería raro que el año que viene dé menos. Debería, si sale bien el plan, claro, evidentemente. No, digamos, si sale bien el plan. el ajuste, debería dar menos. Debería dar menos. Y no se tocan los depósitos. ¿Estoy equivocado? No, bueno, PESE salió a aclarar. ¿No hay entre 6 y 7 mil millones involucrados en un pasivo que tiene el central? No, eso no es relevante porque el dinero es fungible. ¿Existe? Es decir, todavía existen reservas netas. ¿No es relevante esos 7 mil millones? Vos dijo de los saqueos, vos decís que van a tocar los depósitos. No, yo digo, pero si los yo le estoy depósitos preguntando están a un respaldados por economista. oro, por DEC o por divisas en dólares, no es relevante en términos de que están respaldados. Las reservas netas todavía son positivas. Estamos en neto, pero estamos en cero en líquida. Claro, ¿Está bien? sí, pero no importa las líquidas, porque el oro es líquido en definitiva, porque el oro se puede cambiar por dólares fácilmente. Con China, tenés respaldo. Gracias, Federico. Yo dejo la alerta a los bancos. Si las reservas netas llegan a pasar porque hay una negativas, parte de los otra encajes situación. que se están tocando ya. Federico, ¿eso es así? Si las reservas netas llegan a pasar a negativo, que hoy en día no está, ahí empieza este problema, ¿no? Sí, pero eso todavía no está. Pero eso todavía no Bien. sucede. Obviamente, el colchón es cada vez menos, por eso es urgente que esto se atienda. Bien, muchísimas gracias, Federico, que se tiene que ir. Así que vamos a la encuesta del día de hoy. Opinan, queridos televidentes, en @_IP Noticias. Comienza el fin de semana largo y muchos aprovechan para hacerse una escapadita para descansar. No es nuestro caso, que estaremos aquí el lunes que viene. Estoicamente resistiendo. Bueno, tampoco. ¿Vos te vas a algún lado? Es la pregunta. Blanco Fernández, las opciones. Vale voy que a no, porque algún tenés que lado. estar el lunes acá. Bueno, Pato. sí haré turismo interno, sí me voy al exterior. No, Exterior. sí, tenemos público No se ría ABC1. mucho que está todo el mundo afuera, ¿eh? Sí. Ay, No no. nos riamos No. mucho que hay varios que están afuera, ¿eh? No, pero pasearé por acá. Y no tengo un mango. La última, la más coloquial. Y Pasearás por acá, Blanco Fernández. Ponele. Vamos a pasear por acá. así le ponemos A ver, un el poco. número. Sí, no tengo un No mango. tengo un mango, ganó. Va Ganó por lejos. Holgadamente. Y bueno, porque pasear también es gastar un poco. Es ¿no? cierto, pasear por acá. Aparte, hoy día con esta inflación. Podés llevarte el Después mate voy a a- la plaza, pero. Yo voy a bueno. ver las imágenes del fin de semana de la autopista a Bueno. la costa, a ver cómo No, hay está. mucha gente que se va, pero está saladito también. ¿Te quedás, Javier? Queda un rato, sí. Eduardo, también. Vamos a un corte, ya venimos.